Ningún recuerdo de mi vida emite una intensidad tan robusta como mi primer encuentro fugaz con mar abierto. Sucedió hace muchos años, durante mi etapa de adolescencia. Templando la instancia con aire de suspenso estaba la presencia de tiburones y sirenas. El recuerdo, firmemente plantado en mi mente, que persiste como piedra angular de mi existencia misma, me remonta a una época resplandeciente de ingenua inocencia. Hoy, mientras reviso ese recuerdo brillante, se materializan imágenes vívidas en mi mente, transportándome a un mundo que alguna vez fue una parte integral de mi realidad. Copos brillantes de sol pintados de oro cayeron en cascada sobre las ondas ondulantes de ese día, creando una imagen de belleza incomparable. Mientras contemplaba el horizonte infinito, lo que vi no fue una mera extensión de agua, sino una obra maestra incomparable que la naturaleza había pintado a lo largo de interminables años de creación. La luz dorada pareció extender una invitación, instándome a emprender un viaje de autodescubrimiento, palpitando con una corriente subterránea de peligro inspirada en cuentos y leyendas antiguas antes de dormir. Nuestra familia vaciló entre una combinación de miedo y emoción mientras zarpábamos en un barco que yo consideraba una expansión de mi universo, aventurándome en aguas inexploradas. La idea de tiburones acechando bajo la superficie me provocó escalofríos, pero el seductor atractivo de lo desconocido me instó a persistir, obligándome a profundizar en el enigma del mar abierto. Nuestros guías descartaron la historia de las sirenas como mera superstición, pero la animada narrativa continuó provocando rizos de miedo en mi mente. Encerrados en su atractivo mitológico, los cuentos de sirenas son los que más me intrigan. Representaban los secretos velados del mar, las historias no contadas que se filtraban a través de las profundidades oceánicas, susurradas por las olas y las mareas. El pensamiento de estas hechiceras, que atraían a viajeros desprevenidos a sus tumbas acuáticas, me llenó a partes iguales de asombro y terror, animándome a profundizar más allá de las profundidades superficiales del mar. El viaje, inicialmente emocionante, pronto se transformó en una odisea estresante, infestada de una sensación de palpable inquietud. Mientras otros se deleitaban con la alegría de ver delfines juguetones rozar la superficie de las aguas, mis ojos escaneaban furtivamente cada grieta oscura y laberinto coralino que había debajo, en anticipación de un avistamiento que pudiera acelerar los latidos del corazón, y sacudir los sentidos con un terror indescriptible. El primer avistamiento de tiburón provocó un tumulto de emociones dentro de mí. La reluciente forma de bronce que se desliza sigilosamente debajo del barco, atravesando el agua con una gracia sin esfuerzo, me fascinó y asustó. Con la voz del narrador sonando en mis oídos, vi a la criatura de manera diferente, más que una figura amenazadora que pretendía saciar su hambre, la vi como parte del lienzo divino que era el mar abierto, una criatura tan fascinante e integral al ecosistema marino. Como los arrecifes de coral y los abundantes bancos de peces, albergué clandestinamente el deseo de ver una sirena, de encontrarme con una de las bellezas etéreas cuyas canciones supuestamente hipnotizaban a los marineros hasta someterlos. Cada oleaje, cada movimiento sutil de las olas llevaba la promesa de un encuentro esquivo, impulsando mi curiosidad a un punto álgido. La razón y la precaución fueron arrojadas al viento mientras experimentaba con los misteriosos susurradores del océano, atrayendo un ensueño a la profundidad de mi imaginación juvenil. El océano se transformaba cada noche en una interminable extensión de oscuridad atravesada por fríos rayos de luna. Cada crujido y gemido del barco se magnificó, inculcando una aguda sensación de paranoia y aprensión. Con cada día que pasaba, la división entre el encanto y la actualidad del mar se profundizaba, dejándome enredado en su intrigante red de realidad y mitificante, inmensa y misteriosa, siempre oscilando entre los reinos de la belleza y el terror, la realidad y la fantasía. Una noche en particular alteró dramáticamente el curso de nuestro viaje. El ruido metálico de la alarma del barco destrozó el espeluznante silencio, hundiendo la oscuridad circundante en un vórtice de caos y confusión. El océano, alguna vez tranquilo y sereno, se enfureció en respuesta a una malevolencia invisible, manifestándose en la forma de un implacable titán tormentoso de viento y agua, envolviendo todo lo que estaba dentro de su iracundo abrazo. La naturaleza, indiferente a la difícil situación de los humanos, nos trató como meros peones en su gran esquema, un recordatorio de nuestra minúscula estatura en la gran trayectoria del tiempo y el espacio. Las olas se elevaban sobre el barco, amenazando con tragarlo entero. El viento aulló con tal ferocidad que su grito queda grabado en mi alma, desechando cualquier resto de miedo infantil, y reemplazándolo con un instinto de supervivencia crudo y primario, despertando el coraje latente dentro de mí. El incesante aguacero enmascaró las lágrimas de la aterrorizada tripulación, y los relámpagos revelaron la angustia grabada en sus rostros. Entre el miedo y la incertidumbre compartidos, busqué consuelo en los ecos de las canciones de sirena, sus susurros míticos creando una sinfonía etérea, trascendiendo la cacofonía de la tormenta que nos rodeaba. Su enigmático atractivo, ahora más profundo que nunca, me imbuyó de una sensación de calma en medio de la agitación. Nuestro rayo de esperanza surgió en medio del telón de fondo del caos, a silueta de vorágine y sonido. De repente sonó un acorde resonante a través de la negrura febril, rasgueado por dedos etéreos desconocidos.
Era una canción de inquietante belleza, una melodía que resonaba entre las fuertes olas y los gritos atormentados de la tormenta. No pude evitar sentir que las cuerdas de mi alma respondían de la misma manera, un suspiro armonioso que desgarró el pánico humano, y cambió el equilibrio de los elementos mismos. Desanimado por la invisibilidad de la figura mítica en la tormenta, me aferré a los restos de la tradición creída, esperando que fuera nuestra salvación. Sin embargo, en lugar de consuelo, su presencia mística se convirtió en un enigma de peligro e incertidumbre. Interrumpió la rutina del miedo, mezclando las líneas entre la realidad y la fantasía con una facilidad inquietante, haciéndonos reflexionar quién o qué estaba realmente al mando de los extraños elementos que envolvían nuestro barco. De repente, la agitación salvaje de la tempestad disminuyó tan rápidamente como había aparecido. En medio de la niebla empapada, vimos un espectáculo conmovedor. Descansando sobre las rocas empapadas estaba lo que parecía ser una aparición empapada en el brillo de la luna llena, su forma era una encarnación de la decadencia etérea. Su melena encascada de brillante plata definió la magnificencia y, sin embargo, un dolor inquietante también pasó por alto su rostro. Esta presencia sirénica evocaba un estado simultáneo de belleza y peligro entre mundos. Cuando la dama fantasma nos vio, y respondió a nuestra mirada con una mirada abismal, la línea que dividía nuestro mundo y su leyenda se disolvió. Nos encontramos atrapados en un punto muerto de pánico, nuestras mentes racionales desafiaron la evidencia evidente pero subrepticia de nuestra narrativa ocular. Atrapados entre temblores de asombro y miedo instintivo, nos enfrentamos a una criatura que era mitad mujer, mitad simbolismo oceánico, percepción que nuestras mentes jóvenes no podían aceptar. Su mirada oscilaba entre el abismo iluminado por la luna y nuestro desconcertado estrangulamiento, reflejo de nuestro oscuro viaje narrado en el lenguaje del mar. Era como si empatizara con nuestra situación, el ritmo sombrío de los latidos de su corazón armonizaba con los ecos que se desvanecían de la tormenta. Cantó una canción de sabiduría olvidada, resonando con las perlas de antiguos cuentos marinos escondidas en nuestros corazones, una partitura inquietante que, por un momento fugaz, levantó el opresivo sudario del pavor. El frágil interludio de calma se hizo añicos cuando nuestro guía, rígido de pavor, se enfrentó a la críptica aparición. El silencio de la noche temblaba de tensión mientras un lenguaje tácito y importante se desplegaba en el aire cargado. Sabiendo que la verdad solo frenaría nuestros sueños, luchamos con la necesidad de interceptar y el cautiverio del miedo, todo lo que podíamos hacer era observar con febril anticipación y reavivar el terror. La breve interacción culminó con nuestra guía lanzando un pequeño y enigmático objeto en su dirección. Brillaba, reflejando la luz de la luna, era un antiguo símbolo marítimo trilobites, ano plateado que se decía que poseía poderes amuléticos. Nuestro guía gritó algo inaudible por el aullido del viento, y señaló en dirección a nuestro barco que se hundía. El muro de oscuridad regresó, amortiguando cualquier perspectiva de comprensión, dejándonos ahogados en el pozo del caos y la confusión. La grieta resonante marcó el final de nuestro viaje, la cúspide de nuestro terror, el barco, un vestigio teñido de oro de nuestra ambición humana, hundido dramáticamente, sus restos arrastrados al vientre del abismo por el océano sin complejos. El canto de la sirena, inquietante y melódico, trascendió el caos expuesto, un elogio evocador del barco abandonado, duro e indiferente, pero mezclado con una sensación de duelo morboso. Me desperté en la orilla, fragmentos de memoria armando lentamente un rompecabezas de acontecimientos desafortunados. Agotado de fuerzas y medio empapado por el brote salobre, mi corazón corrió al son de una angustia perpetua. El melancólico eco de la canción de cuna de la sirena persistió, entrelazándose con la agonizante realidad del naufragio, y el desolado tramo de la costa desconocida. Sin embargo, entre el sombrío cuadro, las corrientes de esperanza fomentadas por la resiliencia del espíritu humano continuaron reinando supremas. De la escoria del caos surgió un niño, pisando costas inexploradas, una odisea, Ana definida por tribulaciones, impregnada de caos pero sostenida por la promesa del amanecer. Al reconocer la manada solitaria, un pescador local emergió de las brumas de leyendas teñidas de amuleto, y ofreció una mano decidida a los viajeros espectrales que llegaron a sus costas. Mi pasado se convirtió en una historia que trascendió los límites de la mera tradición, y encerró a un personaje enterrado en lo profundo de los rincones de nuestra comunidad varada. Desprovistos de presencias tangibles, germinaron los indicios iniciales de locura, cultivados por las serenatas de sirenas inquietantes que resonaban en mar abierto. La forma amorfa que supuestamente había ayudado a la trágica disolución de nuestro barco en las profundidades salobres unió la existencia como presagio de fatalidad dentro de nuestros cuentos susurrados. En estos tramos bostezos de aislamiento, aferrarse a los frágiles hilos de la cordura resultó ser un desafío. Esperando el amargo final, encontré inusuales puertos de esperanza. El canto de la sirena todavía susurraba por el aire, tejiendo un vínculo invisible entre nosotros y el mar abierto. Y cada ola rompiente desencadenaba la desgarradora canción que cantó esa fatídica noche, evocando un revuelo sombrío en lo profundo de mi alma. Con el paso del tiempo, los susurros asumieron las formas de los cuentos, cada uno de los cuales infunde complejidades más profundas en el enigma explicado de la narración colonial.
Los hilos subyacentes de la verdad comenzaron a mezclarse con dosis conservantes de superstición, construyendo una narrativa que aún persiste en los oídos del obelisco, de los habitantes actuales de la isla hacia los sin resolver, suspendido entre la realidad y la fantasía. La historia de la perdurablemente elocuente sirena, junto con la desgarradora canción de cuna, residió como una reliquia del pasado, fusionándose con la tradición cultural de la isla, siendo testigo de una época olvidada. Mientras atravesaba las implacables arenas y los vientos susurrados, la vista del barco destrozado evocaba recuerdos de una época que ignoraba el efecto mariposa desplegable de mi experiencia personal. El naufragio representó más que un asalto violento y un testimonio de supervivencia, denotaba a un portero descansando a la puerta de un pasado olvidado, listo para desbloquear las leyendas primitivas grabadas en el pergamino inscrito de la historia. Una narrativa compartida que alimentó los fuegos artificiales de la pequeña comunidad costera hasta el día de hoy. Mirando hacia atrás, la historia de mi aventurera búsqueda en el mar sigue entrelazada con historias de la sirena, y los misterios envueltos de los océanos abiertos. Me enseñó la fe en lo invisible, el poder del espíritu humano colectivo, la belleza oculta dentro del caos elemental. Todavía escucho el llamado de la sirena resonar en mi ser, un eco melancólico de un viaje que transformó los colores vivos de la ingenuidad inocente en tonos maduros de resiliencia y comprensión. Mientras estoy en el umbral de la edad adulta, considero que la naturaleza esquiva del mar abierto es poderosa y evocadora, un recordatorio elocuente de la vitalidad ilimitada, y los estados de ánimo impredecibles de la naturaleza. Sus innumerables tonos de azul transmiten el eco de mi historia personal, susurros de mi pasado bañados en sal, y enmarcados a la sombra de crepúsculos pasados. Los acordes de la inquietante balada de la sirena están impresos en los huecos de mi melodía soul, a que resurge con cada horizonte desconocido. Hoy no pasa ni un solo día sin pensar en la sirena, el mar abierto y el barco perdido hace mucho tiempo. El vínculo que desarrollé con el mar tiene el peso resonante de mi viaje pasado, un testimonio de mi incesante fascinación por lo desconocido. Los tiburones, las sirenas, los naufragios, todos se convierten en fragmentos de mi identidad en evolución, inaugurando mi cita de toda la vida con los misterios del mar cautivador. Para mí, estos encuentros con lo desconocido son más que simples recuerdos, son testimonios vivos de mi incesante viaje hacia la iluminación. Mientras respiro el aire salado y siento los granos de arena bajo mis pies, recuerdo mi conexión profundamente arraigada con el océano. El mar abierto sigue siendo una fascinación duradera y un enigma que me llama, cautivándome por su gran poder y profundidad. Continúa atrayéndome incluso mientras me maravillo de su belleza desde la seguridad de la orilla. Aunque las circunstancias y los personajes de mi cuento puedan parecer de otro mundo, y llenos de mitos para los no iniciados, aprecio los recuerdos por la sabiduría que imparten, y la comprensión que facilitan sobre la existencia paralela de belleza y terror, magia y realismo, amor y miedo. Mientras escribo estas emociones y las ofrezco al orbe en constante expansión de la experiencia humana, espero poder cumplir el evangelio del océano de compartir, y aprender de las lecciones ocultas en sus pliegues. El viaje a mar abierto y los casos enigmáticos a lo largo del camino me han esculpido en el individuo que soy hoy, alguien que no solo aprecia el atractivo de lo desconocido sino que también se alimenta de un deseo ardiente de descifrar sus secretos. Mientras el canto de la sirena continúa marcando el ritmo de las olas, estoy al timón de mi barco, listo para zarpar en nuevos viajes, impulsado por la pasión eterna de desentrañar los misterios del mar abierto. Embárcate en un viaje interminable, lleno de puestas de sol y tormentas, con ecos del llamado de la sirena iluminando el camino.